Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a considerar los versículos 1 al 12 y le voy a dar lectura. Les pido que sigan la lectura con atención. Dice así la palabra de Dios: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así pues, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor, y pedimos que podamos recibirla en nuestros corazones, Señor. Tu Espíritu Santo abra nuestras mentes, use nuestros labios, Señor, y tengamos una disposición obediente, Señor, para que podamos ser santificados por tu palabra, como es el llamado que se nos hace. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Bueno, pues continuamos, hermanos, nuestro estudio de la carta a los tesalonicenses. Ya ha sido muy abundante lo que se ha dicho de cómo, por qué, las razones de esta carta, su contenido general. Y las secciones que se han venido explicando también se han explicado con bastante claridad. Entonces vamos a entrar directamente a esta parte que tiene como su centro una frase de aquí mismo que dice: la voluntad de Dios es nuestra santificación o vuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos santificados. Y toca tres aspectos de esta santificación. Uno, todo aquello que tiene que ver desde un punto de vista tanto negativo como positivo. Negativo, hablando de los pecados que se clasifican como fornicación o inmundicia también, o concupiscencia. Y el aspecto positivo, la santidad del matrimonio, es decir, el matrimonio y las cosas que lo afectan negativamente. El amor es el segundo punto que se enfatiza aquí, el amor fraternal, que es el amor de Dios manifestado hacia nuestros hermanos en la fe. Y finalmente, algo sobre nuestra vida social relacionada con el trabajo, en el aspecto de que esto tiene repercusiones en el testimonio hacia la gente de afuera, los incrédulos.
que procuremos trabajar y bastarnos a nosotros mismos. Es el último punto. Primeramente, Pablo dice que estas cosas ya él las ha mencionado cuando estaba presente con ellos. A pesar del corto tiempo que estuvo en Tesalónica, él les enseñó cómo conducirse, cómo agradar a Dios, les dio instrucciones en Cristo Jesús o por medio de Cristo Jesús. Estas instrucciones no como consejos optativos que se pueden escoger o desechar, sino se usa una palabra que quiere decir instrucciones militares u órdenes militares, cosas que son en realidad mandamientos, cosas que obligan nuestra conciencia para obedecerlas. Y aquí entramos entonces a esta parte donde se anuncia el tema general. La voluntad de Dios es vuestra santificación, es lo que Dios quiere. Y hay un punto en el versículo 7 que nos indica desde qué punto de vista o cuál es nuestro piso de arranque para ser santificados. Porque ahí en el versículo 7 dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia o hacia la inmundicia, como algo hacia lo que nos debemos dirigir. En este caso dice, no nos ha llamado Dios hacia la inmundicia. Pero cuando usa la palabra santificación, usa una palabra diferente y dice, nos ha llamado en santificación. Quiere decir que desde el principio Dios nos ha santificado de manera posicional a sus ojos. Nosotros somos santos y la palabra de Dios nos identifica con ese nombre, a los santos. Y para eso Dios puso en nosotros su Espíritu Santo, que viene y mora en nuestra vida desde el momento que creemos. Y ha sido puesto sobre nosotros como un sello de que somos propiedad de Dios y que somos habitados por Dios y hemos sido destinados como un templo santo para el Señor. Y eso hablando de espíritu, alma y cuerpo. Y enfatizado a veces de manera bastante fuerte más sobre el cuerpo, porque el cuerpo contiene todo el ser, somos un ser integral, alma y cuerpo están en nosotros, hacia donde nos movemos completitos, con todo lo que somos. Y cuando obedecemos a Dios, obedecemos con todo nuestro ser, y cuando desobedecemos a Dios, lo desobedecemos con todo nuestro ser. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos una cita en 1 Corintios capítulo 6 y 7. Esa es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que, ya que hemos sido santificados, ya que hemos sido o somos habitados por el Espíritu, por su Espíritu, que es el Espíritu Santo, que nosotros vivamos en santidad. No podemos pensar que Dios quiere para nosotros otra cosa. Y entonces dice aquí que nos apartemos de fornicación. Fornicación es una palabra bastante genérica que habla de pecados sexuales. Se usa otra palabra aquí más adelante, concupiscencia, pasión de concupiscencia, y también inmundicia. Todas estas son palabras que se usan para hablar de pecados sexuales. La fornicación aparece 5 veces en primer lugar en las 7 listas de pecados que hay en el Nuevo Testamento. Era muy necesario hablar de estas cosas con los hermanos de Tesalónica, porque Tesalónica pues, era una ciudad griega en su origen, en el momento que Pablo escribe dentro del Imperio Romano, y por tradición, por cultura, estos pueblos tenían mucha libertad desde el punto de vista sexual, o libertinaje diríamos. Por ejemplo, se consideraba imposible
en ese tiempo la amistad entre un hombre y una mujer. La mujer era más bien un objeto de uso. El matrimonio era un deber social, el amor un pasatiempo y la sexualidad algo parecido, un apetito igual al que siente una persona cuando tiene hambre, que se puede escoger con qué saciarlo y solamente como un apetito instintivo. Una cita de la literatura de ese tiempo dice: tenemos prostitutas para nuestro placer, concubinas para las necesidades cotidianas y esposas que eduquen a nuestros hijos legítimos y a las que se puede confiar el cuidado del hogar. Esas concubinas eran con las que se tenía un romance o se tenía más trato social, pero en sí la mujer siempre era tratada como un objeto. Quizá esa es la razón, o una de las razones principales por las cuales dice ahí en Hechos 17 que cuando Pablo predicó ahí en Tesalónica se convirtieron bastantes hombres prominentes, y dice, y mujeres nobles no pocas. Quiere decir que les llamaba la atención un evangelio donde la mujer era puesta en un pie de igualdad con el hombre, que estaba de hecho bastante establecido en la ley judía, aunque muy mal entendido y muy mal aplicado por los judíos, y que en la vida cristiana a la mujer se le pone en un pie de igualdad también con el hombre. No es momento de explicar ahorita todas esas cuestiones acerca de la sujeción y eso, pero la Biblia dice no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, ¿verdad? Judío ni griego en el Evangelio. Existía la prostitución tanto femenina como masculina en diferentes grados, así como independientes, ligados a algunos templos y otros directamente conectados con el culto oficial de los templos. Existía la prostitución sagrada. Ahora, también tenía un estatus legal al grado de que se pagaban impuestos y había algunos lugares destinados especialmente a la prostitución. Esto era mucho más común en las ciudades que eran puertos, y Tesalónica era un puerto, así como Corinto. Entonces, los tesalonicenses tenían esa influencia, ellos venían de ese medio, y era muy necesario que Pablo les hablara de estas cosas. Ahora, pensemos un poquito en nuestra sociedad. Y si quisiéramos hacer alguna diferencia entre las cosas que yo les he mencionado y las cosas que vivimos actualmente, quizá no deberíamos decir, en aquel tiempo se trataba de una sociedad pagana y ahora es una sociedad más cristiana, más civilizada. Yo creo que si las cosas han cambiado es para empeorar, me parece. Y no voy a decir como los comentaristas deportivos, salvo la mejor opinión de ustedes, porque eso es bastante evidente. Nuestra sociedad, hay una canción por ahí que sonaba, pues no sé si en los 80s, que decía, el amor está en el aire, love is in the air. Y diríamos que más bien ahora es, el sexo está en el aire. En todas las cosas prácticamente hay alguna referencia sexual y una incitación. El sexo en nuestra sociedad, por una parte, se ve como un tabú, o en general en la sociedad humana se ve como un tabú, y se ve en el hecho de que se le sacraliza. Y no quiere decir que se le tome como sagrado, con un respeto como Dios manda, y como vamos a ver qué piensa Dios acerca de esto. No, sino como una adoración a la fertilidad, a los órganos sexuales,
Hay los cultos fálicos, ¿verdad?, al órgano sexual masculino, o existían y siguen existiendo en muchas formas veladas. Entonces, también hay el mito. A pesar de tanta promoción, tanto que se publicita, ¿verdad?, porque aparece en todas partes. Un anuncio en la calle, en los kioscos de revistas, no se diga en el internet, en literatura, películas, arte, todo. A pesar de todo, se le sigue viendo como algo que es necesariamente como sucio o malo. Hay intentos del hombre para decir, hay que ver la sexualidad, o por ejemplo, es como algo natural. Pero no puede haber naturalidad en la naturaleza del hombre que está caída y que se ha corrompido. Y esto lo vemos desde Génesis, donde primeramente se dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Y que inmediatamente que pecaron, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. Es decir, vieron algo malo en su desnudez. Y no hay manera de ver ahora la desnudez con naturalidad, aunque es algo muy extendido la exhibición del cuerpo. Y por otra parte, es muy necesario hablar de esto, muy serio esto, porque de acuerdo con las Escrituras, los pecados sexuales tienen la peculiaridad de que son contra el mismo cuerpo, son un atentado contra el cuerpo. Se profana el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo. Ahí en 1 Corintios 6, versículos 18 al 20, dice que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que peca, el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Y nos habla de que nuestro cuerpo, el cuerpo de un redimido, el cuerpo de una persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús, el cuerpo es miembro de Cristo. Así lo dice literalmente. Vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Hay diferentes tipos de pecados sexuales. El adulterio es uno de ellos, mencionado en el 7º mandamiento, no adulterarás, que, bueno, todos tal vez sabemos de qué se trata. Es el tener sexo una persona casada con una persona diferente a su esposo o su esposa. O que una persona que está fuera de lo que es un matrimonio tenga relaciones con una de las dos personas de ese matrimonio, ¿sí? Entonces, el adulterio básicamente es tener relaciones sexuales que constituyen la ruptura de la exclusividad del nexo matrimonial, que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Quiere decir que cuando una persona se da a otra en matrimonio, lo hace en una exclusividad y dedicación y renuncia a todos los demás o a todas las demás. Y romper ese nexo de fidelidad constituye el adulterio. La fornicación es un término un poco más genérico, se aplica muchas veces a las relaciones sexuales antes del matrimonio. Hay otros pecados que se mencionan como la inmundicia, que es todavía más genérico, y en algunos pasajes que no vamos a leer, solamente algunos tal vez, pero yo quiero mencionárselos por si alguien quiere anotarlos, y los voy a decir lentamente para que tengan tiempo. Romanos 1:24, Gálatas 5:19, Efesios 4:19 y 5:3, Colosenses 3:5.
la palabra inmundicia está ligada en estos pasajes a la homosexualidad. En Romanos 1:26 se habla de pasiones deshonrosas. Hablando de la homosexualidad, se dice que son pasiones deshonrosas, que deshonran el cuerpo. Otro pecado es el incesto, que es fornicación o tener relaciones sexuales con parientes próximos, como entre padres e hijos, entre hermanos, entre parientes de primer grado, como primos, sobrinos, ¿verdad? Tíos, en primer grado. Bueno, en general, nuestra sociedad permisiva, ¿verdad?, lo que ha fomentado es una obsesión con el sexo, la exposición del cuerpo, las posturas sugestivas y a veces el afán legítimo, ¿verdad?, sobre todo de la mujer, de parecer atractiva, pues debería tener cierta vigilancia por parte de ellas mismas, porque a veces no saben qué fuego encienden, dada la condición corrompida de la naturaleza humana. No somos como fuimos hechos al principio. No tenemos naturalidad, porque nuestra naturaleza se ha corrompido. No sé si me doy a entender. Entonces, sobre esto pues no vale el recurso de no mirar, pues porque la mirada del hombre caído se dirige de manera natural a lo prohibido. Eso lo debemos tener presente. Ahora, dice entonces el apóstol Pablo, apártense de la fornicación, y menciona enseguida el matrimonio, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, vamos a ver esos pasajes, y los vamos a ver en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, y bueno, eso ya los hemos mencionado, en el capítulo 7, algo que menciona sobre el matrimonio. Una ciudad, Corinto, bastante parecida a Tesalónica en ese aspecto de la práctica muy continua de los pecados sexuales o la inmoralidad sexual. Entonces, así de manera general, hay 3 negativas en este capítulo que el apóstol Pablo expone. 1, no fornicación. 2, no abstinencia dentro del matrimonio. Y 3, no divorcio. Son 3 no o noes que menciona el apóstol Pablo. Entonces, fíjense, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, se mencionan las 2 cosas ligadas: a causa de las fornicaciones cada quien tenga su propia mujer o cada una tenga su propio marido, porque la función sexual tanto en el hombre como en la mujer es algo natural, es algo que está presente y es algo legítimo. Entonces, así como Dios estableció el matrimonio en el principio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Una sola carne en muchos sentidos, no solamente en el sentido sexual, ¿verdad? Entonces, el espacio o los límites que Dios ha puesto a la sexualidad son dentro del matrimonio. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Si usted está pensando, en nuestra sociedad ya eso está rebasado, pues lo siento mucho, pero
aparte del hombre y la mujer que Dios creó y de los hombres y las mujeres que salieron de lo que Dios creó, nadie ha creado otro hombre y otra mujer. Y Dios lo estableció así, para su creación. Si alguien quiere poner otras reglas, que haga su propio mundo, que cree sus propios hombres y mujeres. Eso es lo que Dios establece en su palabra. Entonces, después dice, y viene aquí esto como defensa, ¿verdad? No forniques, ten tu propia mujer y ten relaciones con ella. Y cuando estás en el vínculo matrimonial, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Aquí está ese segundo principio, no abstinencia. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Esto no es como se puede interpretar un derecho de forzar, porque esta potestad del marido sobre el cuerpo de la mujer y de la mujer sobre el cuerpo del marido, que es algo mutuo, la forma como se expresa en la práctica es en una entrega mutua. Y eso lo dice el siguiente versículo. No os neguéis. No os neguéis el uno al otro. Entonces, ¿cómo se expresa que la mujer es del hombre o el cuerpo de la mujer es del hombre y que el cuerpo del hombre es de la mujer? No negarse el uno al otro. Ahora, dice aquí, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Puede haber una abstinencia temporal de mutuo acuerdo, pero la forma como Pablo dice que se rompe esa abstinencia temporal de común acuerdo, da una idea para mí muy preciosa. Y creo que es una idea muy preciosa y muy clara, muy educativa de lo que deben ser las relaciones matrimoniales desde el punto de vista sexual. Dice, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno. Quiere decir que un periodo de abstinencia acordado mutuamente es una ruptura de algo que está junto. Obviamente esto no significa que estos son relaciones sexuales permanentes hablando de todo el tiempo, porque tampoco comemos todo el tiempo, ¿verdad? Y desde cierto punto de vista, la sexualidad es un apetito, tiene un elemento de apetito, y los apetitos tienen una curva. Nosotros, una vez que hemos comido y estamos saciados, el apetito, la curva del apetito cae, se va a cero, ¿verdad? Y ya no tenemos hambre, y pasa un tiempo, y es eso el juntaros en uno, como nosotros estamos acostumbrados a comer en el matrimonio como un cumplimiento de la mutua posesión del uno por el otro, es esa continuidad, que Pablo lo dice así, una vez que se separaron por un tiempo, vuélvanse a juntar en uno. Es hermoso. Es la mejor vacuna contra la infidelidad. Que haya unas relaciones que sean bellas, donde haya no solamente la relación sexual, sino como dice un libro cristiano muy bueno, el sexo empieza en la cocina, que habla del trato diario del esposo con la esposa, un trato respetuoso, un trato tierno, un trato cariñoso, un trato responsable de suplir necesidades, de estar al pendiente de uno y de otro, ¿verdad? Así. Y finalmente habla de que no divorcio, ¿verdad? No haya divorcio, que el matrimonio es de uno con una para siempre, para toda la vida.
Y esto viene de la misma raíz de cómo Dios hizo las cosas y cómo Él también diseñó el matrimonio como una representación de su amor por su propio pueblo. En Jeremías capítulo 2, versículos 1 al 3, en Oseas capítulo 2, versículos 18 al 20, se habla de una relación de amor de Dios con su pueblo. Y voy a leer ahí en Oseas, donde dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Eso es una promesa para el pueblo de Israel, al cual Dios no ha desechado y el cual Dios recogerá. Después dice: con misericordia. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Entonces Dios era el esposo de Israel. Cristo es el esposo de la iglesia. Eso dice allí en Efesios capítulo 5, versículos 26 y siguientes. Dice que Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y Él la está siempre purificando, porque Él se la va a presentar a sí mismo como una esposa pura y sin mancha, que no tenga arruga, ni defecto, ni ninguna cosa semejante. Entonces el matrimonio es una figura de ese amor de Dios por su pueblo, y es entonces algo que Dios pensó para siempre. Y ahora, algo importante, esa dignidad del matrimonio es el estado de perfección del hombre y de la mujer. Pero Pablo es muy cuidadoso aquí en 1 Corintios 7 para decir algunas cosas. Y entre ellas, ahí en el versículo 35, bueno, desde antes, primero dice en el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. El matrimonio es un don. El que una persona pueda desarrollar todo su potencial dentro del matrimonio es un don de Dios. Pero hay personas que no tienen ese don, tienen otro don diferente. Y Pablo le llama aquí el don de continencia. Y entonces dice que a nadie se le debe forzar a un estado que no corresponde a su propio don. Ni al que necesita a una mujer o a una mujer que necesita a un hombre. No se le debe prohibir. Por eso Pablo es tan drástico hablando ahí en 1 de Timoteo, que dice que en los postreros días vendrán hombres corruptos de entendimiento, que introducen herejías y cosas que Dios no mandó, y que prohibirán abstenerse de alimentos y prohibirán casarse. Eso es en esa dirección. Pero en la otra también. Y ahí en el versículo 35 dice: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Si alguien está tranquilo, así es la palabra que usa. Si alguien está en paz, tranquilo, no tiene problemas estando soltero, si tiene ese don, quédese así. Así tendrá más tiempo para dedicarse al Señor, ¿verdad? Porque Él lo está enfocando esto mucho desde el punto de vista del servicio. Entonces, Pablo es cuidadoso. El estado del matrimonio es el estado de perfección para los que tengan ese don. Y habrá quienes tengan el don de continencia y no se les debe forzar a un estado que no corresponde al don que ha recibido de parte de Dios. No sé si esto queda entendido. Bueno, el matrimonio
Es muy importante, pues por todas las cosas que ya hemos dicho aquí, aún así es muy frágil por la condición corrompida de la naturaleza humana. Esto se nota mucho cuando vemos diccionarios o compendios de frases célebres donde se ha cebado la ironía del hombre sobre el matrimonio. Hay muchas refranes, chistes, frases célebres de personajes, así como hay algunas positivas, pero la gran mayoría son de ironía y de burla sobre el matrimonio. Por las cosas que ya dijimos de que son una representación del amor de Dios por su pueblo, aparte, hay 3 factores fundamentales en los cuales descansa la importancia del matrimonio. Uno ya lo mencionamos también, su duración es para siempre. Otro segundo factor es su intimidad. No hay otra relación dentro de todas las relaciones humanas, en cualquier orden de la vida, que tenga mayor intimidad que el matrimonio. Esa intimidad se va fraguando en la convivencia, es decir, diario estar juntos, la cohabitación, o sea, compartir las relaciones sexuales, el compartir la misma suerte en penas y alegrías, que esto es ser consorte, ¿verdad? Compartimos la misma suerte. Y también somos cónyuges o cónyuges, porque aguantamos juntos el yugo que impone la vida en común. Es un yugo la vida en común, porque hay profundidades y exige adaptaciones que rebasan mucho más allá de lo que es puramente lo sexual, ¿verdad? Hay cosas en las cuales adaptarse. Por eso se dijo un escritor famoso, Alejandro Dumas, o no sé cómo se pronuncia bien, dijo una frase: el amor es física, el matrimonio es química. Y no es esa frase que corresponde ahora cuando dicen de un muchacho, una muchacha que ahí pues como que fue una explosioncilla o explosionzota hormonal, ¿verdad? Que fue algo así, una atracción física. No se refiere a esa química, porque se refiere más bien a que en lo físico hay una mezcla de cosas como externas, como piezas grandes mecánicas que se ensamblan, pero en lo químico es la estructura íntima de la materia, los átomos se recombinan. Entonces el amor es física, pero el matrimonio es química, es más, mucha más intimidad, mucho más intimidad. Su influencia en la personalidad humana. La influencia del matrimonio en el desarrollo y la proyección de la personalidad es enorme. Realmente el estado conyugal hace que se manifiesten y se proyecten las tendencias fundamentales de una persona. Ahí se manifiesta plenamente el egocentrismo, si es que es lo que domina a una persona, o su ductilidad, su disposición a vivir para otro, a ceder, a vivir en comunidad, en este caso en pareja, ¿verdad? En esas adaptaciones que son necesarias. Hay un hermano que dice, aunque no sé a qué cárcel se refiera, ¿verdad? Porque las de aquí de México creo que no son estas. Dice, como en la cárcel, los bien inclinados dentro del matrimonio se vuelven mejores y los más inclinados se vuelven peores. Pero, y eso es un pero positivo, ¿verdad? Porque Dios tiene muchos peros positivos. Casi siempre nuestros peros son negativos, pero los peros de Dios son positivos. Cuando la Biblia dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, estando muertos nosotros, esos son peros de Dios. Y qué buenos peros tiene Dios, y qué malos peros tenemos nosotros. Pero cuando existe el amor genuino y el amor que es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces,
el matrimonio refina la calidad espiritual de la persona a través de todas las pruebas y dificultades que presenta la vida y la misma diferencia de criterios y gustos de los esposos, que a veces pensamos que esos son problemas, son cosas que dificultan el matrimonio, pero no es así. Uno no tiene que casarse buscando una persona que coincide con uno mismo en gustos, en inclinaciones, en pasatiempos, en disposiciones emocional. No. El matrimonio las personas se complementan más que dos gotas de agua, son algo diferente. Es como una naranja y un limón. O una naranja y una manzana. No tienen que ser media naranja, aunque sea el dicho común, ¿verdad? La finalidad del matrimonio también es algo muy importante. Es manifestar la imagen de Dios en el hombre de una manera completa. Porque Dios dijo, así dice Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y dice enseguida, varón y hembra los creó. En ese amor y ese conocimiento que hay en la Trinidad, porque Dios ama al Hijo, Dios el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y el Espíritu Santo es un vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, y hay una comunicación continua. No hay mucho tiempo para hablar de esto, pero el Evangelio de Juan es muy abundante en estas cosas. Y por ejemplo se dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Y el Hijo le dice al Padre, todo lo mío es tuyo. Y luego habla del Espíritu Santo y dice, todo lo que el Padre me da, todo lo que es mío, y el Espíritu Santo tomará de lo mío, porque Él hablará de lo que oyere. Y en la Trinidad hay eso, en Dios hay eso. Hay una continua circulación, una continua corriente de amor, porque Dios en su naturaleza más básica, en su naturaleza más esencial, Dios es amor. Eso lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 16. Dios es amor. Y en ese conocimiento y en ese amor se manifiesta en la pareja la imagen de Dios. Los judíos llaman al matrimonio con una palabra que es kiddushim, que es santidades en plural, porque consideran que el hombre y la mujer se ayudan mutuamente a conservar la santidad de la imagen de Dios en ellos mismos. Es algo muy importante para ellos. Entonces, regresamos acá a Tesalonicenses. Dice que cada uno tenga su propia mujer en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora, habla aquí de los pecados sexuales que son un agravio. Dice que ninguno, estamos en el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Hay un agravio cuando, por ejemplo, una persona interfiere en un matrimonio y tiene relaciones adúlteras, ya sea una mujer externa con el marido o un hombre con la esposa. Está agraviando al esposo, porque todo esto se hace a escondidas y pisotea los derechos del esposo. Y es un agravio. Y toma ventaja, defrauda, ¿verdad? Defrauda. Toma lo que no le corresponde, con engaño, con astucia. Igual, cuando un joven tiene relaciones sexuales con una señorita o viceversa, ¿verdad? No siempre el hombre lleva la iniciativa, ¿eh? Se ha vuelto cada vez más común la jovencita acosadora, que acosa al joven.
y a veces a los no tan jóvenes también. Claro, también está el caso contrario, el predador sexual, el joven que está buscando con el puro interés de acostarse, de tener relaciones sexuales con la joven, con la señorita, un predador sexual, un cazador. Eso está entre nosotros también. No estamos inmunes a ese tipo de cosas. Entonces, en ese caso, están defraudando a los padres. Están defraudando también a la otra persona, pero están pisoteando y lo están haciendo a escondidas de los padres. Porque ese joven o esa joven que son hijos de familia, digamos, que viven bajo el techo de los padres, bajo la manutención de los padres, bajo la protección de los padres, está cometiéndose un pecado que agravia, que defrauda, que pisotea los derechos de los padres. Y estamos hablando de agraviar y defraudar a un esposo, a una esposa o a unos padres. Ahora, la palabra de Dios dice aquí, y esto aquí está. En la Biblia de ustedes también está, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Alguno podría pensar, tal vez, ¿están predicando en contra del Evangelio de la Gracia? No. No, aquí se habla de hermanos y somos parte del cuerpo de Cristo y podemos cometer pecados contra los miembros del cuerpo de Cristo y Dios sigue siendo nuestro Padre, pero los padres disciplinan a los hijos. Y aquí dice la palabra de Dios, el Señor es vengador de todo esto. ¿Cómo? No especifica cómo. Pero tenemos el ejemplo de David, por ejemplo, que Dios lo perdonó porque se arrepintió, pero le dijo, nunca se apartará la espada de tu casa. Y hubo muchos muertos entre sus hijos, y dice, lo que tú hiciste a escondidas se hará a la luz pública. Y su hijo Absalón se acostó con una de sus concubinas a ojos de todo el pueblo de Israel. Entonces, es muy claro lo que dice aquí. El Señor es vengador de estas cosas. ¿Cómo lo hace? No sabemos. Había un caso en Corinto y Pablo dijo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo. Es decir, ese queda fuera de la comunión. Eso quiere decir ahí. Fuera de la intercesión de la iglesia. Y Juan lo dice de otra forma. Por eso no oren, porque hay pecado que es de muerte. Y ese dice, se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesucristo. Entonces, puede venir una disciplina que puede llegar al grado de la muerte. Así lo dice también 1 Corintios capítulo 11, donde dice, por estas cosas hay muchos debilitados entre ustedes y algunos duermen, y ahí dormir significa algunos han sido disciplinados por Dios al grado de que vino la muerte física a causa de pecado. Entonces, dice Pablo más adelante, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, se usan aquí dos palabras diferentes. No nos ha llamado Dios hacia la inmundicia, sino nos ha llamado en santificación. Esto es decir que Dios ya nos ha hecho santos ante sus ojos por habernos dado nueva vida que viene del Espíritu Santo y porque el Espíritu Santo mora en nosotros, pero que esto se debe reflejar en nuestra conducta diaria y en nuestro carácter. Dios nos ha llamado a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios. Quizá alguno en su propia mente ahorita está desechando estas cosas. Y dice, pues estas no son las cosas que
que corresponden al Evangelio de la gracia de Dios, pues vienen junto con el Evangelio de la gracia de Dios y dice: el que desecha estas cosas, es decir, si alguno de nosotros aquí estamos viviendo en una situación así de agravio, de defraudar a nuestros hermanos y pensamos, está bien así, afuera todos lo hacen, bueno, afuera. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo y estás en esa disposición mental de rechazar esto, estás rechazando, dice, no a un hombre, sino a Dios. ¿Y en qué grado se está rechazando a Dios? Al Dios que nos dio su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es todo, hermanos, en la vida de un creyente. Él nos hace nacer, Él nos sella, Él nos une al cuerpo de Cristo, Él nos hace hijos de Dios, Él nos regenera, Él nos da el espíritu de adopción por el cual nosotros podemos decirle Padre a Dios, y es el promotor de la santidad, porque es el Espíritu Santo, es el que promueve la santificación en el creyente, y es el don de Dios, es el principal don de Dios, el Espíritu Santo. No hay tiempo para verlo, pero yo les sugiero, les recomiendo mucho que vean este tema del Espíritu Santo como el don de Dios y vean los capítulos 14 al 16 y si pueden mejor desde el 13 al 17 del Evangelio de Juan. Vean los primeros 2 capítulos del libro de los Hechos y vean lo que dice Gálatas con respecto al Espíritu Santo prometido. Este es el don de Dios. Este es el pacto de Dios con Abraham ratificado en Cristo, dice así Gálatas, que es el Espíritu Santo de la promesa. Porque nosotros cuando agarramos el libro de los Hechos, no nos damos cuenta de toda la riqueza que trata este libro y los pasajes que yo estoy mencionando que se relacionan, la riqueza que es el don del Espíritu Santo. A veces lo relacionamos solamente con dones, con los dones del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el don. Los dones del Espíritu Santo, y lo digo con todo peso, es decir, poniendo en la balanza la escritura que habla de estos temas, las escrituras que hablan de estos temas. Los dones del Espíritu Santo son secundarios. El don del Espíritu Santo es el don de Dios para nosotros. Entonces nosotros, cuando desechamos que Dios hable con nosotros, que Dios trate con nosotros sobre nuestra conducta, sobre nuestra santificación, estamos rechazando prácticamente todo lo que Él nos ha dado. Y así es en realidad. Quien nos dio su Espíritu Santo. Pero versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Dice, ustedes han aprendido de Dios. Ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a los otros. No quiere decir que hay una fuente externa de enseñanza, aparte de la enseñanza que Pablo estaba dando, porque Pablo y sus colaboradores de ministerio fueron el vehículo que Dios usó para que llegara la palabra de Dios a Tesalónica, a esos hermanos. Y dice, él agradece mucho que cuando recibieron nuestras palabras, dice, no las recibieron como palabras de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. Y lo que ellos habían aprendido, lo habían aprendido por medio de Pablo, que llevó la palabra de Dios.
Y esto que dice que han aprendido de Dios mismo no quiere decir que alguna fuente externa o Dios les habló con voz audible. Se refiere a lo mismo que dice el versículo anterior: Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ahí en Romanos capítulo 15, versículo 30, dice, y es un versículo aislado, digamos, dentro de muchos que lo hablan, quizá no de manera tan clara, pero dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. La primera enseñanza de Dios al corazón es que nos amemos unos a otros, porque es el mandamiento de Cristo. Es el mandamiento de Cristo. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Y ahí en Romanos 13 y en Gálatas 5 también se dice: el que ama a su prójimo ha cumplido toda la ley, porque en eso se resume toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo el fundamento de la doctrina cristiana, toda la enseñanza cristiana está fundada. Es el mandamiento que engloba a todos los demás. Por ahí decía Agustín: ama y haz lo que quieras. A veces esto se ha malinterpretado, pero si es verdaderamente amor de Dios, porque el amor nunca hará mal al prójimo. Y aquí el amor de que se trata no es el amor humano, es el amor que viene de Dios. Y es el Espíritu Santo el que derrama ese amor de Dios en nuestros corazones. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Entonces, esa enseñanza que dice Pablo aquí del amor que fue directamente dada por Dios es la enseñanza del Espíritu que mora en nosotros y que no tiene otra cosa que enseñar, porque en esa engloba todas las demás enseñanzas que el amor de Dios. Y es un amor de Dios que se sacrifica, un amor que busca siempre el bien de la persona amada y sobre todo, como bien supremo, busca que la gloria de Dios se manifieste en las personas que ama. Finalmente, dice que procuremos, dice, tener tranquilidad. Procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada o de nadie. Parece que es la forma más clara que se expresa en el original. Procuréis, y la palabra que se usa aquí para procurar es una palabra un poquito rara, solamente se ocupa otras 2 veces en el Nuevo Testamento, que es Romanos 15, 20 y 2 Corintios 5, 9. Es como tener ambición, tener como una prioridad por la cual se batalla afanosamente. Es como decir, tengan el afán, aunque la Biblia continuamente nos dice que no por nada estemos afanosos, porque todo lo suplirá Dios. Dios viste a las flores del campo, Dios da de comer a los pajarillos, sobre todo de unos árboles de durazno que hay por ahí. Y que una hermana se quejó el otro día muy enojada diciendo: los pájaros se comen mis duraznos. Y yo le dije: bueno, pues tienes 2 opciones, o les pones una red o permites que Dios te siga usando para que se cumpla Mateo 6:26, ¿verdad? Que dice que Dios les da de comer a los pajarillos. Bueno, la Biblia nos dice que no tengamos afán, pero aquí es una de las veces que nos dice: tengan esta ambición. ¿Qué ambición? De estar tranquilos. Tengan el afán de que puedan estar tranquilos. O sea, trabajen para estar tranquilos. Tengan ese deseo primordial o prioritario de ocuparse en sus propios negocios.
Las cartas a los tesalonicenses hablan mucho de la segunda venida de Cristo, y los creyentes tesalonicenses, algunos pensaban que ya el Señor iba a venir, y algunos dejaron de trabajar. Seguramente no eran los que tenían más fe, porque dicen, ellos sí creían en la segunda venida del Señor y se prepararon adecuadamente. Es más probable que fueran los que tendían más hacia la ociosidad o hacia la pereza, ¿verdad? Porque nosotros a veces así agarramos la palabra de Dios. Y entonces ya no trabajaban y andaban entrometiéndose en negocios de otras personas, de un lado a otro, ¿verdad? Dice, no, trabajen con sus manos porque eso les hemos enseñado, a fin de que no tengan necesidad de nada y no sean un mal testimonio para los de afuera, porque cuando los de afuera ven que un cristiano es ocioso y que anda de aquí para allá no ocupándose en algo de provecho, pues lo señalan. Pero también hacia nosotros. La Biblia en otras partes, como en Efesios y en Timoteo, dice, relaciona mucho el trabajo con la ayuda a los demás. Dice, para que no tengan necesidad de nada, pero además, para que teniendo todo lo necesario, puedan ayudar a otros, porque hay personas que verdaderamente o se quedaron sin trabajo y no encuentran, y es muy difícil encontrar trabajo ahora. Algunos hermanos, pues que les va bien, con facilidad critican a otros que no les va tan bien y dicen que son ociosos o flojos. La verdad es que la situación es muy difícil. Los trabajos son escasos, difíciles, absorbentes, esclavizantes. Siempre lo traen uno amarrado aquí con el celular, ¿verdad? La primera vez que yo vi esto fue unos cursos que fui a Ericsson. Todos estaban en los baños porque les daban unos cuantos minutitos para ir al comer rápido y luego ir al baño. Y todos estaban en su cubículo ahí dentro del baño hablando por teléfono. Eso hace 15 años. Ahora es mucho peor. Es duro. Pero si nosotros podemos y tenemos trabajo, pues no dejemos nuestros trabajos, seamos cuidadosos con nuestros trabajos. Y si tenemos la manera de ayudar a otros que verdaderamente están imposibilitados por alguna razón física o de la falta de trabajo, entonces tengamos esa disposición, porque ese es el punto donde luego aterriza, y es un punto donde se aterriza también el punto anterior, porque el amor tiene que ser práctico, porque si nosotros vemos a alguien que tiene necesidad, así dice Santiago, ¿cómo dices tú que tienes fe o que tienes amor si viene una persona, un hermano tuyo que tiene necesidad y tú te das cuenta y tienes que dar y tienes con qué ayudarlo? Pero dice, cierras tu corazón. Esa es la expresión que usa. Cierras tu corazón contra él y lo despides diciendo, ve, caliéntate. Pues ¿con qué? ¿Verdad? Entonces, este punto, hermanos, es importante. Procuremos tener tranquilidad, procuremos trabajar, si encontramos trabajo, si no, pues hay que seguir buscando, confiando en el Señor y ayudar cuando esté en nuestras manos hacerlo. Entonces, la santificación que Dios quiere para nosotros está en esos 3 puntos que señala aquí. Obviamente son puntos muy importantes, amplios, en relación a la fornicación, al cuidado del matrimonio, al cultivo de la santidad en el matrimonio, al cultivo del amor mutuo y a vivir de manera tranquila, ocupándonos en lo nuestro y también siendo de testimonio para los de afuera y de ayuda para los hermanos cuando esté en nuestras manos. Que Dios permita, hermanos, es
exhortación. Parece que en la exhortación a veces no hay consolación, pero yo creo que no es así, hermanos, porque en primer lugar tenemos el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, es el mayor de los dones, y solamente se nos llama a la santificación porque tenemos ese Espíritu de Dios morando en nosotros. Como decía Dios en Levítico a su pueblo, yo Jehová que os santifico. El Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias a Dios por su don. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por esa exhortación de tu palabra. Señor, permite que cada uno de nosotros pueda corregir si hay deficiencias en cualquiera de estas áreas, porque así como a los tesalonicenses, Pablo les decía, ya están haciendo esto, pero pueden abundar más y más, porque siempre podemos, Señor, con tu ayuda, obedeciéndote, siendo dóciles a tu Espíritu Santo, siendo obedientes a tu palabra, siempre podemos, Señor, alcanzar nuevas alturas, nuevos conocimientos acerca de ti, nueva experiencia de lo que ya nos has dado, pero que podemos disfrutar y conocer más, Señor, conforme nosotros seamos fieles y obedientes. Permite que tu iglesia, Señor, sea limpiada. Mira estos corazones, si hay en esta hora tu palabra ha traído convicción a alguna persona, Señor, ya sea de tu iglesia o fuera de la iglesia, Señor, que ellos vean que la vida a la que tú llamas al pecador es una vida de provisión para santidad y para estar siempre contigo. Y si es de tu pueblo, Señor, que seamos dóciles a la voz de tu Espíritu Santo y que no defraudemos más si lo estamos haciendo. Oh Dios, si hay pecados de esa naturaleza en tu iglesia, Señor, límpianos, oh Dios, que haya genuino arrepentimiento y limpieza por la preciosa obra de Cristo, porque si el Espíritu Santo está en nosotros es porque tú te diste por nosotros en la cruz y enviaste desde el cielo donde estás, después de haber resucitado y estando a la diestra de Dios, tú has enviado a tu Espíritu Santo que nos santifica. Gracias te damos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener la presentación. Sí, vamos a tener